Sí, profesora. Bien, vamos a empezar tomando asistencia, así que traten de estar atentos, por favor. Gracias. Arriola, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Barrientos, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Cabral, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Cayusani, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Carrasco, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Dávila, Buenas noches, profesora presente. gracias. Durán, Buenas noches, profesora presente. gracias. Herrera López, Guamán Díaz, Ricardo, o Richard, perdón. Gracias. Guamán Díaz, Wilman, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Huasco, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Malqui, Marín, Presente, profesora. Buenas noches. gracias. Mego, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Milla, Montenegro, Buenas noches, profesora presente. gracias. Nunayaye, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Pocori, Profesora, buenas noches. Presente. gracias. Cifuentes, Simón, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Turpo, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Urbano, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Villaseca, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Cifuentes, Herrera, Malqui, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Bien. Vamos a continuar nuestra clase y solamente hacer un comentario del video si alguien quiere hacer alguna precisión. Nadie. Bueno, yo he leído todas las respuestas de cada uno. Veo que sí han estado la gran mayoría atentos. Inclusive alguno de ustedes, uno nada más, ha hecho un comentario
la persona que yo les decía que estaba presente en ese evento, Antonio Heredia, ¿no? Que hizo un comentario importante sobre la valoración documental y el rol que tienen los profesionales de la archivística en este campo para valorar la documentación. Y es verdad lo que comentaban, que generalmente la mayoría de los profesionales de la archivística estaban abocados o preocupados por el tema de la digitalización de documentos más que por la valoración y la eliminación de documentos que tenían serios problemas, ¿no? Pero también importante destacar el trabajo colaborativo que han tenido y lo siguen teniendo las comisiones, las diferentes comisiones de trabajo, los diferentes equipos de trabajo, y se apoyan mutuamente para tratar de que las tablas de valoración sean más utilizadas por todas las comunidades autonómicas y por todas las instituciones. Si ustedes han podido seguramente escuchar también la cantidad de metros lineales de documentos que se han eliminado, pero pese a ello como que tenían ciertas dificultades en que no se había controlado la cantidad de instituciones que venían eliminando documentos, ¿no? Hablaban de kilómetros de documentos, ¿no? Pero que también habían muchas instituciones que aún no eliminaban documentos o se desconocía de ellas. El otro tema que sí me gustaría precisarlo de alguna forma es en cuanto a los plazos de vigencia del documento. Plazo de vigencia. No es lo mismo que los plazos de retención que ustedes, me parece que una gran mayoría de repente ha hecho una apreciación no muy adecuada, en el sentido cuando ponen el ejemplo de una persona que ha estado, creo, detenida y ya le dieron libertad, y por lo tanto está en su derecho de retomar su vida libremente sin tener ningún problema, y también que dentro de los registros que se tiene vamos a decir, de las cárceles y dentro de todo el esquema del Poder Judicial, esa sentencia por lo que estuvo ese ciudadano detenido, privado de su libertad, si ya le dan, pues, vamos a decir, cumplió la pena y sale en libertad a través de una sentencia, obviamente se entiende que ya no tiene ningún problema hacia adelante y por tanto toda esa información debe ser anulada, debe ser eliminada, no debe permanecer en los registros. Entonces ellos estaban preocupados que qué plazo de vigencia le pudieran dar a estos documentos, a estas series, que de repente ya cumplen la sanción que fue impuesta, la pena de cárcel, ya no tendría razón que se conserve esa información. Sin embargo, ahí también hacían el comentario de que qué pasa que estos señores, tal como ocurre en nuestro país, ¿no? Que de pronto son elegidos autoridades y luego nos enteramos pues que han tenido una serie de problemas o inconductas funcionales, personales, y que no ameritarían de repente estar desempeñando cargos. Entonces ellos también ven desde ese punto de vista que esa documentación, más allá de establecer plazos de vigencia, también en el ejemplo que nos ponían, era necesario conservar esa información porque de repente ese ciudadano que estuvo privado de libertad por algún delito, si se borra la información y no queda nada referente a ese caso, obviamente no van a poder encontrar después datos que se le pueda cuestionar o que de repente no puedan elegirlo por estas inconductas que ha sostenido la persona.
entonces habría que conservar de repente esa información aún en contra de lo que el ciudadano tendría derecho, porque como bien lo manifestaban, ¿qué pasa si de repente después de muchos años ese ciudadano empieza a sufrir algún problema de salud y le puede atribuir pues al centro penitenciario y puede reclamar alguna indemnización o puede formular de repente algunas quejas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa información, por ejemplo, acá en nuestro país se mantiene, no se elimina, se conserva. No solamente los expedientes de los diferentes procesos penales que tienen cada ciudadano, sino también los registros penitenciarios, ¿no? Entonces es información que debemos tener presente que es diferente el plazo de vigencia de un documento que el plazo de retención o de conservación de alguna serie documental. Y voy a poner otro ejemplo acá. Ustedes que posiblemente estén contratados en una institución brindando el servicio, contratados bajo el régimen CAS, que ahorita hay muchos trabajadores bajo esa modalidad, los contratos CAS, los que tienen ya un plazo indeterminado, bueno, hay una estabilidad relativa, pero los que no tienen plazo indeterminado y que lo van contratando cada 6 meses, cada 3 meses o cada año, ese contrato tiene un plazo de vigencia. Si es por 3 meses, por ejemplo, ahorita terminamos septiembre y los contratan por 3 meses, desde octubre, noviembre y diciembre, por 3 meses, ese contrato tendría vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Es la vigencia del contrato, es la vigencia del documento. Entonces, solamente eso para diferenciar, que seguramente lo vamos a ver un tanto más adelante. Bien, y ahora vamos a continuar con nuestra clase. Y antes de pasar el PPT, decirles que mañana van a tener una práctica de un tanto de las clases que hemos venido realizando y más referido a lo que hoy día vamos a tratar. Me avisan si se ve, nada más. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver sobre las etapas de valoración, cómo valoramos los documentos. Ya hemos tenido en clases pasadas un poco la importancia de la valoración, concepto de valoración, algunas corrientes de valoración, y eso nos permite un poco ya ir teniendo un panorama más amplio para entrar ahora a etapas de valoración, y que les pido que por favor estén atentos y cualquier duda lo puedan consultar, ¿sí? Vamos a entrar en que las etapas de valoración los consideramos en estos 3 aspectos: la identificación, el análisis y la propia valoración. Vamos a desarrollar cada uno de estos términos, qué significa identificación y qué hacemos cuando identificamos las series documentales. Miren, acá cuando hablamos de identificación, indicamos que es la fase del tratamiento archivístico que consiste en conocer a profundidad la institución de la que se va a trabajar un fondo documental, de la institución que se va a valorar un fondo documental. Y no solamente conocer la institución, sino también internamente cómo está su estructura orgánica, sus unidades administrativas, sus unidades de organización, o en todo caso órganos de la institución propiamente.
cómo está la estructura orgánica. Cuando hablamos de estructura orgánica nos referimos a un organigrama, ¿ya? Entonces, a eso nos referimos con identificación. Y justo un poco para reflejar este término de identificación, acá ustedes seguramente pueden apreciar dos figuras, ¿no? Y que seguramente alguien puede comentar qué identifican en esas figuras. ¿Qué les viene a la mente? Uno es una fábrica. Una fábrica, profesora. Una fábrica. Blanca y Silvia dicen una fábrica, ¿no? El otro podría ser una corte o un edificio de algo de justicia. Una corte, y siempre, sí, una corte o un edificio de justicia, ya. Y imagínense si yo les diría, vamos a valorar documentos de estas dos organismos o dos empresas. Seguramente ustedes van a decir, ¿de quién? ¿De una fábrica? Sí, pues. Ya, pero ¿de qué se trata esa fábrica? Puede ser, profesora, una institución privada y otra es pública. Puede ser bien, Wilman, puede ser una institución privada y otra pública. Puede ser, ¿no? Entonces, y otro de repente, a ver, alguien más, ¿qué nos puede decir? El tipo de función que tiene cada uno de ellos. El tipo de función. Entonces necesitamos identificar, necesitamos conocer. Alguien ha mencionado una fábrica, pero ¿fábrica de qué? De aluminio, fábrica de cemento, ladrillos, no sé, la verdad no me imagino. No podemos nosotros de manera bastante rápida saber de qué se trata, a qué se dedican, qué cosas hacen, desde cuándo fueron creadas. Eso en relación a la primera imagen que pudiera ser una fábrica, ¿verdad? En la segunda que nos dice que puede ser una institución pública, de repente lo visualizamos como un palacio, más o menos por ahí de justicia, ¿no? ¿Y será un palacio de justicia realmente? ¿O es la casa de una persona que de repente tiene la solvencia económica de construirse un palacete con columnas, o una empresa también privada, o puede un museo? O puede ser un museo? Ahí está, muy bien. Podemos imaginarnos diferentes cosas, ¿no? Pero para ello nosotros necesitamos realmente identificar bien estas instituciones, conocerlas. Por eso justamente les he considerado estas imágenes como para poder reflexionar un poco. Difícil que nosotros podamos decir de pronto vamos a valorar documentación si no hemos realizado esta primera fase de identificación. ¿Y qué vamos a identificar? Vamos a identificar las instituciones, los organismos, a qué se dedican, cuáles son sus funciones, cuándo fueron creados, cuál es la normatividad que los regula, ¿verdad? A eso nos vamos a referir un poco. La identificación o estudio institucional, miren, se realiza mediante recopilación de información, de documentación de la entidad, del organismo, de la empresa generadora de documentos, ¿verdad? Entonces vamos a solicitar información.
Si alguien nos pidiera valorar documentos, lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos y conocer, vamos a identificar la institución bien, ¿no? La entidad productora de documentos. Vamos a conocer, ya les decía, cuándo se creó, si es una institución pública, si es una empresa privada también, cuándo nace la empresa privada. Si es una empresa privada, seguramente a través de una minuta, vamos a decir, su constitución de una empresa, cómo se constituye, cuál es el objeto de la empresa, qué se dedica, cuál es su capital social, quiénes son los accionistas, los propietarios de esa empresa. Si es una empresa, una sociedad anónima abierta, si es una sociedad anónima cerrada, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a también interiorizar un poco en los organigramas, cómo está constituida. Tienen un directorio, tienen un gerente general, o no hay directorio. No. ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son sus órganos de línea? ¿Cuáles son sus órganos de apoyo? ¿Cuáles son sus órganos de dirección? Un poco vamos a conocer eso. Me estoy dejando entender, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. Cualquier duda, por favor, me preguntan. Ok, profesora. Vamos continuando, ¿ya? Miren, adicionalmente vamos a solicitar seguramente ya el reglamento de organización y funciones. Vamos a solicitar si tienen manuales de procedimientos, si tienen ya la organización interna de la institución, sus reglamentos propios. En las instituciones públicas, últimamente, y hace ya algunos añitos, se trabaja la gestión por procesos, ¿no? Si tienen los famosos MAPROS, los manuales de procedimientos. Entonces, necesitamos identificar, necesitamos consolidar toda esa información, ¿no? Que nos permita realmente analizar. Oye, ¿desde cuándo vamos a valorar las series documentales? Es posible que estemos asesorando, que alguien nos pida un trabajo para elaborar, por ejemplo, un programa de control de documentos. Es una institución que se ha creado hace 10 años, hace 50 años, hace 100 años. Tendremos documentación histórica. ¿En qué condiciones se encuentra esa documentación? ¿Cuáles son después? Vamos a analizar mucho más las funciones en detalle, ¿no? Necesitamos esos datos, necesitamos esa información para trabajar, para valorar nuestra documentación. Y acá también comentarles que algunas instituciones solicitan asesorías para valorar su documentación. Los que trabajan en archivos está bien de repente que contraten asesorías, pero las asesorías deben estar controladas, supervisadas por personal que conozca sobre el tema de valoración documental, porque de repente se dan casos que les elaboran todo un trabajo y cuando lo van a aplicar hay errores. No está bien elaborado y no se ha realizado una valoración adecuada. Entonces debemos tener siempre cuidado en este trabajo. Recuerdan que en las primeras clases decíamos que la valoración documental es un trabajo intelectual, es un trabajo de análisis y de mucha responsabilidad.
porque dependerá también de las personas que ahorita o después o hace algún tiempo atrás tuvieron la responsabilidad de valorar documentos. Y valorar documentos hay corrientes, ¿no? Dice valorar para conservar, otros valorar para eliminar. Pero ¿en qué medida nosotros seremos los responsables de valorar las series documentales que genera una institución y que en el 2023 vamos a elaborar un programa de control de documentos pensando en que ese documento de gestión archivística será la herramienta, será el documento de gestión en esa institución en materia de archivos que va a garantizar la perdurabilidad de determinadas series documentales o de repente la eliminación? ¿Qué vamos nosotros a preocuparnos porque se conserve y que forme parte de la historia de la institución, de la historia de la empresa, y después esa documentación formará parte del patrimonio documental, no solamente de cada uno de los organismos, sino también del país en determinado momento, ¿no? ¿Qué dejamos? ¿Qué valoramos? ¿Qué información consideraremos que es de valor permanente? ¿Y qué información propondremos que sea temporal? De eso hay que preocuparse, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta identificación? Es un conocimiento minucioso de los organismos, de la institución que vamos a valorar los documentos. Vamos a conocer cuándo nació la institución, cuándo fue creada. Vamos a conocer cómo ha cambiado esa institución, ¿no? Si ha tenido algunas modificaciones, ¿no? Hay empresas privadas que de repente nacieron como una pequeña empresa y después se convierten en grandes empresas y han tenido cambios significativos. ¿Cómo nació la empresa? ¿Cuál fue el objeto de la empresa? ¿Para qué se creó la empresa? Y ahorita me viene a la mente por algunos temas que en algún momento salieron también en la noticia, la empresa Graña y Montero, ¿no? Una empresa dedicada a la construcción, ¿verdad? Para eso se creó esa empresa. Y de pronto después cambió. Y cambió para ser una empresa, o sea, amplió su giro, su objeto. ¿Y para qué lo amplió? Para una empresa bastante conocida en el campo de la digitalización con valor legal, GM Data. Ha cambiado, fue modificada. En principio su objeto para la construcción y amplía para lo que es la digitalización de los documentos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. O de repente también empresas que han sido fusionadas o instituciones públicas también que han dejado de funcionar. Y nosotros necesitaremos conocer bien el nacimiento, la evolución, modificación o la extinción de una empresa. En el caso, por ejemplo, de que el profesor Abel también les enseña, él es director de archivo intermedio y tiene varios fondos cerrados, o sea, de empresas que han funcionado en determinado momento y donde ha tenido injerencia el Estado y que esa documentación nunca fue valorada y ahora están haciendo un trabajo de valoración y para ello necesitan hacer un estudio,
una identificación de la institución, un conocimiento profundo de la institución que ya fue liquidada y necesitan conocer para poder valorar, ponerse en el contexto en que se generaron esos documentos, ¿no? Entonces necesitamos conocer el nacimiento, evolución, objeto. El objeto es a qué se dedican las empresas. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la razón de ser? ¿No? Y también conocer sus normas, sus reglamentos y sus directivas. Ahí vamos a nosotros un poco estar en condiciones ya de tener un panorama de la documentación que vamos a valorar. ¿Estamos? Vamos a continuar y luego yo les voy a hacer algunas preguntas a alguno de ustedes. Profesora, en ese caso podría ser estudiar así como el seguro social, que hace mucho tiempo fue el IPS y ahora es salud. Entonces tendríamos que ver el cambio y el por qué cambió de razón social o denominación. Claro, si vas ponte que fueras a valorar la documentación del seguro social. Ajá. Seguramente, oye, ¿cuándo se creó el seguro social? Los documentos que vamos a valorar, ¿de qué fecha son? Las series que vamos a valorar, ¿de qué fecha son? Y digo series porque vamos a valorar series, pero obviamente las series están compuestas por documentos. En algún momento uno de ustedes dijo, profesor, usted habla de documentos y después hablan de series. Los documentos forman las series, pero valoramos series. ¿De qué fecha son los documentos que vamos a encontrar ahí? Obviamente esos documentos formarán las series. Entonces, en el seguro vamos a conocer cuándo se creó el seguro. ¿Para qué se creó el seguro? ¿Quiénes eran los primeros beneficiarios del seguro? ¿Cuál fue la razón social de esta institución? ¿No? Ahora sí, lo conocemos por es salud, ¿verdad? Anterior a salud creo que era IPS, Instituto Peruano de Seguridad Social. Y anterior a IPS, creo que era el seguro, nada más era Seguro Social. Pero nació como un seguro social, si no me equivoco, del obrero. Sí, del obrero. Después de empleados. Y solamente era de los trabajadores. Después se amplió para los familiares directos, para esposo, esposa e hijos menores. Entonces, el objeto, miren, este es un buen ejemplo que lo ha puesto su compañera. El IPS, no sé la verdad cuándo se ha creado, no conozco, pero sí más o menos sé que ha venido cambiando, por ejemplo, su denominación o su razón social. Nació obviamente como un seguro para proteger a los trabajadores, pero después las competencias se han ido ampliando, no solamente para el personal obrero, sino también para el empleado. Y después ya le decía para las familias. Y todos esos cambios los vamos a encontrar también en las propias normas. Empezaremos con la ley de creación del seguro, ¿no? Y si conocemos la ley de creación del seguro, ya sabremos desde cuándo vamos a encontrar documentos, ¿no? Se crea una institución y con esa creación se empiezan generando los documentos, empezando por la propia norma que lo crea. Entonces vamos a valorar documentos desde la época en que se ha creado la institución. ¿Estamos? Habrán, por ejemplo, instituciones muy recientes.
Cali Warma, ¿cuántos años tiene? Creo que Cali Warma lo creó Ollanta Humala, creo, profesor. Ollanta Humala, no sé. Sí. Ya. Superior de Ollanta Humala fue creado por Cali Warma. Así es. Pero anterior a Cali Warma, ¿qué teníamos? Teníamos un... El PRONA, creo, profesora. Buenas noches. Claro, buenas noches. El Programa Nacional de Apoyo Alimentario, PRONA. Lo desactivaron a PRONA y su documentación estará desde que se creó PRONA, con toda su normativa, el objeto para qué se creó y luego también su documentación. Se liquidó PRONA, se desactivó, será un fondo cerrado y tendremos ahí Cali Warma, ¿no? Que creo que sigue un poco con lo que es parte de las funciones que tenía PRONA. Porque creo que después hay otro programa, aparte de Cali Warma, que creo que es básicamente para estudiantes de colegios. Hay otro programa que ahorita no recuerdo. Entonces, las instituciones públicas, las empresas privadas, cada una tiene su propia historia, su propia documentación, ¿no? Creo que con esto ya estamos más o menos adentrándonos más por los propios ejemplos que ustedes nos van dando. Entonces, ¿qué vamos a conocer nosotros? Vamos a conocer el organismo productor, vamos a hacer el reconocimiento, vamos a identificar. Uno, el sujeto, que es el organismo productor, y dos, el objeto. Cuando hablamos de conocimiento exhaustivo de la institución, obviamente qué institución o qué empresa ha generado los documentos. Ya hablamos de la evolución de su estructura orgánica, de sus funciones, de sus competencias. Eso será el sujeto, el organismo productor. Y el objeto, vamos a conocer de acuerdo a las funciones que tenga, de acuerdo a lo que tenemos nosotros como sujeto, van a generar sus series documentales de acuerdo a sus funciones, ¿no? Que serán resultado, pues, de repente determinados procedimientos administrativos, procesos administrativos, de acuerdo a lo que están regulados cada una de estas instituciones del sector público. Si yo les hablo de la Municipalidad de Lima, rapidito, seguramente ustedes van a dirigirse ahí a la Plaza de Armas, se van a imaginar, es posible que la mayoría conozca, o los que son de provincia no conocen la Municipalidad de Lima, ¿no? Pero la municipalidad del lugar donde viven. Todos saben y la identifican a qué se dedica, ¿no? Pero eso, ¿a qué se dedica por fuera? Pero para nosotros valorar documentos tenemos que interiorizar, tenemos que profundizar, tenemos que conocer la institución, tenemos que identificar bien. Avanzamos, ¿sí? Si nosotros ya hemos identificado bien la institución, sabemos a qué se dedica, sabemos cuándo fue creada, sabemos cuáles son sus funciones principales, conocemos los cambios que ha tenido y cuál es su normatividad, ¿verdad? Esa es nuestra primera etapa, identificar. Cuando ustedes van a conocer a una persona, lo primero que van a pedirle es su nombre, sus apellidos, dónde vive, trabaja, estudia, a qué se dedica, ¿verdad? Ya.
tienen un conocimiento. ¿Qué edad tienen? ¿No? De repente. ¿Cuánto gana si quieren saber más? Ya está. Identificaron a la persona. En la institución, mucho más información. Y que debemos, no solamente cuando nos presentan una persona, podemos asentir la información que nos da. Pero en las instituciones no. En las empresas no. No solamente es identificar, pero documentado. Prueba. Se dedica con estas funciones principales. Ya está bien. ¿Y dónde está plasmado ello? Estará en el reglamento. Vamos a conocer la institución. Si hemos conocido ello, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es el análisis. Y para continuar con el análisis nos quedamos acá. Nos vamos al descanso pequeñito y regresamos. ¿Les parece? Sí, profesora. Ok, profesora, gracias. Gracias. Ok.
Señores, continuamos. ¿Nos escuchamos? Sí, profesora. Disculpe, Sí. mi compañera Desiree Cifuentes me comunicó que no pudo presentarse a la llamada de asistencia, pero ya se pudo conectar. Gracias, gracias. A ver, vamos a continuar ahora con lo que es el análisis. Ya hemos identificado la institución, ya conocemos lo que hemos manifestado, ¿no? Cuándo se creó, cómo se creó, para qué se creó, si se modificó, si hubieron algunos cambios durante determinados periodos, ¿no? Ahora vamos a pasar a un análisis de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? ¿Y en qué significa? ¿Qué significa ese análisis? Es conocer mucho más internamente el funcionamiento de la institución. Conocer las divisiones que tiene dentro de la estructura orgánica, cuáles son sus niveles jerárquicos, cuáles son sus órganos de línea. Los órganos de línea son los que generalmente reflejan las funciones principales para las que se ha creado una institución, en el caso de ser público. Entonces vamos a tener acá un examen más detallado y minucioso. Cuando hablamos de conocer sus características, cualidades, sus categorías administrativas. Cuando hablamos de categorías administrativas, nos referimos a las unidades de organización. ¿Cómo está su estructura orgánica? ¿No? ¿Cuál es el nivel jerárquico más alto de la institución? Dentro de la estructura orgánica, ¿cuáles son los niveles jerárquicos inferiores? Entonces vamos a conocer muy en detalle las funciones que cumple, ya no en la identificación que hemos hecho del organismo productor, sino ahora vamos a pasar a los órganos generadores de documentos. Debemos diferenciar lo que es el organismo de lo que son los órganos que conforman ese organismo. Organismo, el ente, la institución como tal. E internamente cómo está dividida, cómo funciona. Esos análisis lo vamos a hacer. ¿Qué funciones cumple cada unidad de organización? Y como resultado de esas funciones, ¿qué series genera cada unidad de organización? Vamos a ir conociendo, vamos a ir analizando ya más a profundidad estas series documentales que tenemos, qué valía tienen, ¿no? Vamos a conocer quién genera las series. ¿Qué unidad de organización genera las series? Vamos un poco también a conocer esas series documentales, cómo están formadas. ¿Por piezas simples? ¿Por piezas compuestas? ¿Qué tipos documentales forman cada serie documental? Vamos a hacer un análisis minucioso, detallado. No. ¿Cuáles son las series que genera el archivo central? ¿Quién se anima? A ver, voy a llamar acá a Montenegro y Adira. Yadira Montenegro. Profesora,
Buenas noches. ¿Qué tal, Yadira? ¿Cómo estás? Disculpe, creo que podría repetirme la pregunta. Tengo una interferencia un poco. Ya, Yadira, yo decía que en el análisis ya nosotros vamos a profundizar mucho más en las funciones que tiene cada unidad de organización, qué series documentales como resultado de esas funciones genera la unidad de organización. Y preguntaba, por ejemplo, el archivo central cumple funciones, ¿verdad? El personal que labora en los archivos y en el archivo central en específico desarrolla y cumple funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el archivo central y qué series documentales genera? Es la pregunta. Organiza, transfiere, recibe los documentos. Esas serían algunas de las funciones que realiza el archivo central. Ahora, también me preguntó sobre series documentales. Sí. Como resultado de cada función, ¿qué serie genera? ¿Podrían generar expedientes, profesora? Expedientes es una serie documental. ¿Un inventario de transferencia? Los inventarios de transferencias. Sería la serie documentales transferencias. ¿Verdad? Entonces ahí tendríamos una serie. ¿Por qué? Porque recibe la documentación que le transfieren los diferentes archivos de gestión y ahí como resultado de esa función tendremos la serie de transferencias documentales. ¿Qué otras funciones y qué otra serie tiene? Una función, me has dicho, y una serie. ¿El plan anual, profesora? Los planes anuales de archivos sería otra serie. Cada año deben elaborar su plan anual de archivos, una responsabilidad y función que tiene el archivo central. Continuamos. ¿Qué otra serie? Profesora, ¿podría hacer las planillas y legajos de personal? A ver, no. La función del archivo central no es generar planillas o los legajos. Que se conserven los legajos y planillas en el archivo central, pero esas planillas y legajos no fueron generados por el personal de archivo. Es por recursos humanos. Es una serie de recursos humanos o son series de personal. De la gerencia de personal, de la dirección de personal o de la oficina de recursos humanos o de la división de talento humano, dependiendo cómo le conozcan en cada institución. Pero la serie legajos y planillas son resultado de función de recursos humanos. Estamos hablando de las funciones del archivo central. A ver. Profesora, ¿el cuadro de clasificación también lo genera el archivo central o es del archivo de gestión? El cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación sí es un documento que se genera desde el archivo central, desde si quieren el órgano de administración de archivos o unidad de archivos, pero parte del archivo central. Pero pudiéramos poner como serie documental. Ahora, como serie, ¿cómo poner lo que es eliminación de documentos? Ahí está. Eliminación de documentos sí es una serie, porque vamos a realizar de repente 1, 2 o 3 eliminaciones durante el año.
Pero quiero un poquito regresar al ejemplo que han dado sobre el cuadro de clasificación. ¿Elaboramos varios cuadros de clasificación? No. Hay uno que de repente se modifica a los 3, 4 años o de repente permanece. Entonces pudiéramos ahí establecer de repente como documentos de gestión archivística. Y ahí, en estos documentos de gestión archivística como serie, o si quieres, normas archivísticas. Y ahí puedes colocar el cuadro de clasificación, puedes colocar el PCDA, puedes colocar tu plan de descripción, todos tus documentos de gestión archivística como serie documental. Pero no sería conveniente que consideres como serie documental cuadro de clasificación. Tendrías que poner cuadros de clasificación de series documentales. Las series documentales siempre se denominan en plural. Y en la institución tienes un solo cuadro de clasificación. Debemos conocer bien cuándo se generan las series y la denominación que le vamos a dar a cada serie. Profesora, sí. Disculpe, y en el caso de los registros de servicio archivístico, ¿también podría ser una serie? Eso sí puede ser una serie. Servicios archivísticos, porque en el día a día generan o otorgan, atienden varios pedidos, ¿verdad? De repente puede ser a través de una reprografía, o puede ser a través de una consulta, o puede ser a través de un préstamo. Entonces, de repente como serie, le pudieran denominar registros registros de servicios archivísticos. Esa denominación, personalmente, no le recomendaría. Solamente le pudieran colocar servicios archivísticos. Profesora, en la institución de trabajo lo conocemos como servicios archivísticos, ¿no? Claro, servicios archivísticos. Ahí está la serie documental. ¿En qué institución trabaja Wilman? En el Minedo, profesora. Minedo. Ministerio de Educación. Ya. Sí, Minedo, en el Ministerio de Educación. Muy bien, ya. Sí, ahí creo que tienen ya sus cuadros de clasificación y si no me equivoco también tienen su programa de control de documentos. Sí, profesora, sí. Sí contamos con todo eso. Entonces, ahí la serie sí. Servicios archivísticos. Ahí está una determinación y una denominación de una serie de manera adecuada. Entonces, miren, cuando hagamos el análisis, justo lo que estamos haciendo acá, ¿qué series documentales? ¿Cuáles son las funciones que tiene Archivo Central? Y como resultado de esas funciones, ¿qué series documentales genera? Ahí, ese es el análisis que vamos a hacer. Primero, hemos identificado la institución, conocemos bien la institución, a qué se dedica, conocemos cuándo fue creada, conocemos su evolución, conocemos sus normas, etc. Ya, hemos identificado. Pasamos a hacer un análisis. ¿Cuáles son las funciones principales de esta institución? ¿Cuáles son las funciones que nos van a dar las series de mayor importancia en esta institución? ¿Qué características tienen las series documentales? ¿Cuáles son los órganos de línea, la razón de ser de la institución? Vamos a analizar mucho más. Gracias, nos estamos dejando entender por lo menos, y luego yo voy a irles preguntando tal cual lo vengo haciendo hasta el momento, ¿no? Continuamos, ¿ya?
Qué raro. Miren, en el análisis vamos nosotros a, ya no solamente conocemos el organismo productor, sino vamos a conocer las competencias que tiene el organismo y las funciones. Funciones de cada unidad de organización. Y aquí hemos puesto de manera muy genérica una iglesia y un hospital. Vamos a conocer el organismo productor, será la iglesia y en el otro caso el hospital. De manera genérica, la función de cada uno. En el caso de la iglesia hemos puesto como si fuera una función casar, pues, ¿no? Ya, de repente realizar bautizos también, ¿no? Y en el caso de un hospital, la función principal es curar, ¿verdad? Sanar a las personas que de repente estamos delicados de salud. Esa es la razón de ser. Pero será solamente esa información que se genera. Seguramente vamos a analizar, vamos a interiorizar. Bien, vamos a conocer en detalle el funcionamiento interno de las instituciones. ¿Y cómo conocemos el funcionamiento interno de las instituciones? A través del reglamento de organización y funciones. A ver, Valeria Barrientos está levantando la mano. Dime, Valeria. Profesora, disculpe usted, no sé si por favor podría volver a repetir lo del ejemplo, por favor, porque no veo bien, la verdad, la imagen se ve pequeñita y como fui a los servicios, me disculpará. ¿Qué es lo que deseas que vuelva a repetir? El ejemplo que hizo, me pareció que vi una iglesia. Ya, voy a regresar. El Por ejemplo. favor. Ya, ahí está. Decíamos que como función de una iglesia, más allá del credo religioso que tenga cada quien, ¿no? Eso lo respeto. Pero por el ejemplo, puesto que una iglesia, una de las funciones principales es casar, celebrar matrimonios, ¿o no? Si queremos conocer como función, luego de casar, ¿qué serie documental genera? Serán las actas de Las partidas. Actas de matrimonio. ¿Verdad? Es una función. Si vamos a analizar mucho más esa serie actas de matrimonio, ¿qué tipos documentales lo conforman? ¿No? ¿Es una pieza compuesta? Seguro que sí. ¿No? Estarán seguramente que han llevado, si es para casarse, creo que te piden partida de bautizo, la verdad ya no me acuerdo. Y sí, de confirmación también. Sí, de los sacramentos, en realidad, es religioso de todos los sacramentos. Ahí está, las personas que se han casado recientemente seguro han tenido oportunidad de pedir requisitos. Te piden las actas de bautizo, de confirmación, de comunión, no creo que piden, no sé, pero te piden esa información y esas actas formarán parte de ese expediente donde están pues los documentos de ambos contrayentes. Entonces ya vamos a analizar cómo está conformada su serie documental, que es el resultado de la función. Eso en el caso de la iglesia. En el caso del hospital, ¿cuál es la función principal de un hospital? Decía, pues, curar a los enfermos, ¿no? Las personas, los pacientes. ¿Y qué serie documental de repente nos genera? La historia clínica. Las historias clínicas, ¿verdad? ¿Qué piezas documentales tenemos en las historias clínicas? Seguramente tendremos pues la ficha del paciente, si el epicrisis, que lo operaron, la epicrisis, tendremos las recetas médicas, los FUAS también. Perdón, los análisis. Los FUAS, decía profesora. Pero todo el historial del paciente, pues, ¿no?
Ahí está. Entonces vamos a tener todos esos tipos documentales y vamos a analizar esa serie documental que es resultado de la función. ¿Sí? Y podemos así hablar de otras series documentales. Si hablamos del legajo de personal, ¿qué tipos documentales tenemos? Declaraciones juradas, profesora. Vamos a encontrar ahí seguramente, vamos a encontrar la ficha de datos del trabajador, lo primero. Vamos a encontrar el documento de identidad del trabajador. Vamos a encontrar el acta de nacimiento del trabajador, vamos a encontrar el acta de matrimonio del trabajador, vamos a encontrar las actas de nacimiento de los hijos. Primero, toda la información del propio trabajador. Vamos a encontrar ahí que no tiene ningún antecedente, ni judicial, ni policial. Vamos a encontrar la declaración jurada o el certificado domiciliario. Eso de información del trabajador. Luego tendremos en la otra sección del legajo, encontraremos todos los estudios del trabajador. La secundaria, la universidad, la maestría, eso en cuanto a cursos regulares. Pero seguramente también vamos a encontrar ahí todos los certificados o las constancias de cursos, de diplomados, de seminarios, de talleres, toda lo que es la capacitación. ¿Qué más vamos a encontrar? Sí. Disculpe, eso vendría a ser su hoja de vida, ¿no? Claro, el legajo de personal es claro. todo el historial de cada trabajador, desde que empieza hasta que de repente se retira, renuncia o lo retiran. Durante el tiempo laboral, vamos a encontrar el régimen laboral para el que está brindando servicios, si es 276, si es 728, si es 1057, etcétera, etcétera. Entonces vamos a conocer esa documentación. Ahora sí. Gracias, profesora. Listo. Continuamos. Y justo estábamos comentando que todo lo que son la organización interna, el análisis que estamos ahorita realizando, lo vamos a poder encontrar en cuanto a cómo está organizada una institución a través del Reglamento de Organización y Funciones, conocido como el ROF, ¿verdad? Entonces, a través del ROF vamos a conocer bien cuál es la estructura orgánica, cuáles son los niveles jerárquicos altos y cómo va descendiendo hasta los niveles inferiores, ¿no? Cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene cada unidad de organización. El ROF es un documento que nos permite conocer cómo está estructurada la institución y cuáles son las funciones de cada unidad de organización. Pero si queremos profundizar más en detalle, seguramente vamos a solicitar el BOF, el Manual de Organización y Funciones, que ya muy pocas instituciones lo tienen. Ya ahora hablamos del Manual de Perfiles de Puestos, ¿no? Para que puedan desempeñar funciones en cada unidad de organización. El ROF nos dice las funciones de la unidad, pero el manual de perfiles de puestos, en algunas instituciones que lo tienen y en otras que aún tienen el manual de organización y funciones, ahí está más en detalle. ¿Qué hace la secretaria? ¿Qué hace el especialista? ¿Qué funciones cumple el gerente? ¿Qué funciones cumple el personal de apoyo o el auxiliar? Dependiendo.
Si nos vamos por el archivo central, en el reglamento de organización y funciones es posible que no exista. En el reglamento de organización y funciones, porque no tenemos el archivo central, por lo menos que yo conozca, como una unidad de organización. No, son, creo que contadas las instituciones a nivel país que tienen una unidad de organización como tal. Entonces vamos a conocer, vamos a analizar. Miren, ya estamos ahorita en el reglamento de organización y funciones. Estamos más en detalle, ¿verdad? Y acá hablamos del manual de perfiles de puestos, que justo les comentaba que es un documento que ya está más detallado y tiene las funciones específicas. Por eso yo les decía, ¿cuál es la función del gerente general? Y como función del gerente general, ¿qué serie me genera? ¿Cuál es la función del especialista de gerencia? ¿Qué funciones tiene y qué documentos genera? La asistente, ¿qué funciones tiene y qué documentos genera? En el caso de archivo, el jefe de archivo, ¿qué funciones tiene y qué documentos genera? El especialista de archivo, ¿qué funciones tiene y qué documentos genera? Ya de manera específica. El chofer, ¿qué funciones tiene y qué documentos genera? ¿No? Y esto nos lo da el manual de perfiles de puestos. El manual de perfiles de puestos nos dice, si vamos a contratar un especialista en archivos, seguramente el manual nos va a indicar que debe cumplir el perfil que sea egresado de la carrera de archivística, de historia, mínimo egresado. O de repente nos dicen que sea titulado y que tenga mínimo 5 años de experiencia. ¿Y qué va a hacer este especialista en archivos? Generar documentos de gestión archivística, elaborar los documentos de gestión archivística. ¿Y cuáles son los documentos de gestión archivística? Elaborará el cuadro de clasificación de series, elaborará el programa de control de documentos, elaborará el plan de descripción, elaborará el plan de prevención de desastres, de siniestros. Entonces, ese señor que me va a generar ese tipo de documentos, que son los que me van a formar las series documentales. Y ya en el manual de perfiles de puestos le estamos indicando, por eso decimos, de manera específica las funciones que desarrolla cada cargo. Y ahí vamos también en el manual de perfiles de puestos, si tiene alguna autoridad. Sí, pues, si es el jefe del archivo, dirá que tiene autoridad sobre el personal especialista, técnico de apoyo. Pero si es especialista, no tiene autoridad alguna. En el caso del jefe de archivo, ¿hay una dependencia? Sí. ¿De dónde depende? De repente depende de Secretaría General, o de la unidad de administración documentaria y archivo, o de repente de la unidad de gestión documental y atención al ciudadano. Depende de esa unidad, ¿no? ¿Y con quiénes coordina? Las líneas de coordinación. Entonces te permite conocer más en detalle las funciones. Y eso vas a analizar. Van a conocer, cuando ustedes tengan que valorar sus series documentales, deben conocer estos aspectos. ¿Verdad?
Es posible que algunos de ustedes estén trabajando bajo regímenes laborales, de repente servicios por terceros. Los servicios por terceros tienen sus TDR, ¿no? Los términos de referencia, ¿no? Y cuáles son los famosos entregables, que muchas veces son las funciones que van a desarrollar. Y otras que le asigne el jefe. En ese y otras hay diversas funciones adicionales. Sí estamos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, me preguntan. ¿Alguien conoce lo que es un manual de perfiles de puestos? A ver, cuando vamos a dejar, creo que la próxima semana, trabajos grupales, ¿no? Y que luego lo van a exponer. Y ahí van a conocer lo que es un ROF, lo que es un MPP. Avanzamos, ¿sí? Reconocimiento de funciones. Cada órgano, cada unidad de organización tiene sus propias funciones, que los diferencia de cada unidad de organización. Las series documentales que vamos a encontrar en recursos humanos no la vamos a encontrar en presupuesto, no las vamos a encontrar de repente en Procuraduría Pública, no la vamos a encontrar en el órgano de control institucional. Las funciones son muy propias, son inherentes a cada unidad de organización. Si hablamos, por ejemplo, de servicios archivísticos, que es una serie, vamos a decir, única en el archivo, en cada unidad, en cada institución donde tengamos un archivo central, esa serie la vamos a encontrar solamente en archivo central, los servicios archivísticos. No la vamos a encontrar en recursos humanos, ¿verdad? En recursos humanos encontraremos la serie, de repente, selección de personal. Encontraremos la serie que hemos estado acá manifestando, los legajos de personal. Los legajos de personal los vamos a encontrar solamente en recursos humanos, generado por ellos. Vamos a decir, son series propias y principales de recursos humanos, los legajos de los trabajadores. Que seguramente vas a encontrar en el archivo central, sí, pues, de repente es una institución que tiene 150 años y de los 30 o 25 años atrás ya encontramos legajos en el archivo central. Pero no es que hayan sido generadas por archivo central, porque su función de archivo central no es esa. No ha generado esas series. Que las conserva es otra cosa, porque le llegaron las transferencias de recursos humanos, la transferencia de los legajos de personal. Y que esas transferencias formarán parte de la serie de transferencias documentales. Entonces vamos analizando las funciones. Nos estamos dejando entender. Me gustaría saber si me entiende. Profesora, es ahí donde se tiene que respetar el principio de procedencia, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de dos principios, el principio de procedencia y el principio de orden original, sí, pues son principios archivísticos que debemos respetarlos al momento de la organización de la documentación. Y que cuando transfieres la documentación, si está bien organizada, respeta
el principio de procedencia y respeta el principio de orden original. Pero si es una documentación que no está bien organizada, oye, devuélvela pues. Que lo organicen bien para que respetes ese principio de orden original. Pero si te llega documentos desorganizados y ya no lo puedes devolver a un archivo de gestión, no vas a mantener pues el principio de orden original, que es todo un problema porque no ha sido técnicamente organizado. Entonces ahí, por ejemplo, en lo que a mí me toca, y lo asumo como tal, porque en algún momento recuerdo que dijeron que la profesora Dalila les está enseñando que no se respete el principio de orden original. Oye, pero si tu documentación te llega desorganizada, no vas a respetar ese principio de orden original, que está mezclada, y les puedo poner ejemplos. Para que respetes esos principios, sobre todo el de orden original, trabajen con los archivos de gestión para que en el archivo de gestión la serie documental esté bien organizada. Y cuando la transfiera, también cumpla ese principio, que lo deben respetar en el archivo central porque está correctamente organizada y amerita que le conserven y cumplan con esos dos principios. Seguramente voy a generar controversia acá. Pero esa es la realidad. Y luego pondremos algunos ejemplos. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya está. Y bueno, tampoco es que se queden totalmente satisfechos con lo que yo les digo. Si ustedes tienen opiniones divergentes, perfecto. Lo comentamos, lo sustentamos, nos convencemos o no nos convencemos también. Pero de lo que se trata es que nosotros, en lo que se refiere al análisis de funciones, sepamos realmente qué series documentales se generan como resultado de cada función. Profesora, disculpe. Daniel, dime. Sí, primero un comentario. Yo creo que la principal dificultad que para mí se presenta es que, primero, la identificación de las series documentales es una cuestión un poquito que requiere mucho análisis, como usted lo dice, ¿no? Y no solamente nombrar la serie documental y describirla, describir su contenido, sino también convencer a la persona encargada del archivo de gestión de que empiece a organizar su documentación a partiendo de esta serie documental que hemos identificado, ¿no? Yo creo que esa es una parte complicada, ¿no? En lo que se refiere a este paso. Y otra cosita más, solamente para hacerle presente de que ya estamos a punto de acabar la clase y ya tenemos otra clase siguiente. Y de parte del compañero Carlos Camilo me indica que no estuvo también presente en el llamado de lista, pero sí ha estado durante la clase. Esto nada más, profesor. Ahora les pongo tardanza. Está bien, profesor. Perfecto, gracias. Sí, profesora. Gracias, Justos y Fuentes también. Ya, perfecto. Bueno, sí, tengamos cuidado, hay que trabajar con los archivos de gestión para que en ese nivel de archivos la documentación esté organizada. Si en el archivo de gestión la documentación está organizada, la transferencia que hagan a un archivo periférico o a un central no van a tener dificultades porque primero que han identificado bien la serie, la denominación que le han puesto a la serie es la más adecuada y van a respetarles el principio de orden original. Pero sí debemos trabajar y recomiendo que lo hagan como una función principal también del archivo central a los archivos de gestión, lo que le pueden llamar como una serie de repente asesoramientos, ¿no? Van y asesoran a cada archivo de gestión. ¿Y en qué lo asesoran? ¿No? ¿Qué dificultades tiene ese archivo de gestión?
Y ahí pueden ustedes también tener una serie, asesoramientos. ¿Estamos? Tengamos siempre cuidado en que la documentación que se genera es producto y resultado de funciones. Bien, nos quedamos acá porque ya ahorita debe estar el nuevo profesor también esperándoles. Les agradezco, nos vemos mañana. Mañana van a tener una práctica, yo voy a enviar ya el material. Obviamente coordinaré con el área académica para que en un determinado momento puedan abrirlo. Gracias, buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias.